a las preguntas que les muchas veces, niñas. Las preguntas son sencillas, es lo que hacemos y es lo que deben saber ustedes, es las cosas principales de cada tema, es lo que deben saber, ¿no? Yo no pregunto cosas rebuscadas porque no tienen sentido. Tenemos que aprender las cosas prácticas, lo que nos va a ser útil para los demás conocimientos que ustedes van a tener adelante de anatomía, de histología y la formación de todos los órganos que estamos viendo. Entonces, el que sale mal es porque no estudia o no viene a clase, así de simple, ¿no? Porque las notas, muchos sacan 20, sacan 16, a mí me alegra eso, ¿no? Pero me incomoda cuando sacan 0, sacan 0,4, a pesar de que son preguntas súper sencillas, que es lo que hacemos. Si ustedes estudian la clase o bien, el que falta también se mete en problemas porque no entiende nada. Ya les he dicho, es importante asistir a las clases y aprender, porque todo es acumulativo, ya dijimos. Lo que estamos viendo hoy día y lo que hemos visto la semana pasada, probablemente lo vamos a repetir de acá a 2 semanas. Entonces va a ser mejor para hacer, por ejemplo, el sistema nervioso. Vamos a repetir lo que es la formación del tubo neural. Entonces, el que ha estudiado va a ser mucho mejor para captar más lo que viene a continuación. Pero si no vienen, si no estudian, cuando empecemos el sistema nervioso no van a entender nada. Entonces, por eso que les digo una vez más, porque enésima vez, todo es acumulativo. Lo que han hecho en genética, lo que hemos hecho, les va a servir para hacer el siguiente también. Bien, ahora tenemos el tema es la primera parte de la tercera a la octava semana. El síntesis y desarrollo del embrión. Una parte general de lo que van a formar las 3 capas germinales. Y recordamos que empezamos con la primera semana que ocurre, empieza con la fecundación y termina con el inicio de la implantación, ¿no? Durante este trayecto el ser humano va a cambiar el nombre de las estructuras que va formando. Primero se llama cigoto, recordamos, luego se va a llamar mórula, luego se va a llamar blastocisto, y como blastocisto, se va a implantar al final de la primera semana. Entramos a la segunda semana, hay varios sucesos, ¿no? Lo primero se forma el disco bilaminar. Primero, antirretícula bilaminar, el embrioblasto se divide en 2 capas, me gusta despacito, que son el epiblasto, por encima, epi es arriba, hipoblasto abajo. El trofoblasto se divide también en 2 capas, el citotrofoblasto que está rodeando al blastocito y el sincitotrofoblasto que está alrededor del citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto es de capa multinuclear, la capa que va a penetrar primero en el endometrio materno para seguir la implantación. ¿Qué más tenemos? Se forman las 2 cavidades, en la cavidad miótica a partir del epiblasto, que figura unas células que son los amioblastos, porque estos celular forman los amioblastos, forman la cavidad, que va a ser la cavidad amniótica. Y por abajo, el hipoblasto va a hacer una poliimpaginación, va a rodearlo de otras células, va a formar la lámina de Keuser que dijimos, y lo que es el blastocele se transforma en saco vitelino primitivo. ¿Qué más va a ocurrir también en la segunda semana? Se forman las lagunas trofoblásticas, que son espacios de acceso lagunar, lo que se llaman lagunas, aparte que se va a llenar de saco, que se forman en el sincito trofoblasto. ¿Para qué? Para hacer contacto con los sinusoides maternos, que son los vasos maternos pequeñísimos, y para que les brinde sangre, porque el nuevo ser desea nutrirse más, entonces está penetrando más, está metiendo más en el endometrio materno y necesita sangre para poder alimentarse. Entonces forma la circulación útero-placentaria. ¿Qué más vemos? Una vez que penetró, se está formando la vellosidad coriónica, que nos toca en la próxima clase hablar más ampliamente sobre eso. ¿Qué es la vellosidad coriónica? El citotrofoblasto que está penetrando para alimentarse mucho más todavía, ¿no? Y ¿qué más se forma en el mesodermo extraembrionario? Son otras partes que a partir del saco vitelino y va a formar 2 membranas. El mesodermo somatofléurico extraembrionario, porque está fuera del embrión, que va a estar pegado al
citoplasma y el mesodermo, el plano epidérmico extraembrionario que va a rodear al saco uterino. Y se forma la gran cavidad probiótica, ¿no? Entonces, esa es la segunda semana. Y la tercera semana el proceso más importante es la gastrulación. Y dijimos una vez más que la gastrulación es el proceso por el cual se forman las tres capas germinales. Y eso empieza con la formación de la línea primitiva, que es un surco por donde van a invaginarse las células del epiblasto para formar las tres capas germinales. Del epiblasto entonces forma endodermo, forma mesodermo, forma ectodermo, no olvidar. Y empieza pues ya cada capa germinal a formar sus estructuras, va a formar diversas estructuras también por diferenciación celular. Hablamos hace varias clases de las células madre, ¿no? La célula totipotente, la única es el cigoto, salen todas las células, luego las pluripotentes, multipotentes, y así se van dividiendo, y por diferenciación van a formar los órganos. Entonces, en las capas germinales cada una va a formar diferentes órganos que ahora lo veremos. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a dar objetivos para ustedes al final de la sesión de la semana: identificar los cambios que se presentan durante la gastrulación y la formación del disco trilaminar. Mejor. Oye, pasa acá también. ¿Qué otro objetivo para ustedes? Reconocer la formación de las capas germinales y derivados. Saber reconocer cómo se forman y los derivados principales, ¿no? Describir el proceso de neurulación. Determinar las alteraciones que pueden presentarse, ¿no? Nuevamente recordamos este cuadrito, lo vamos a hacer siempre porque lo que deben saber siempre es el desarrollo humano prenatal, ¿no? Algunos ponen como desarrollo preembrionario, embrionario y fetal. Desarrollo humano prenatal, porque es antes del nacimiento, ¿no? Ya dijimos, la embriología estudia todo esto al ser humano, desde la fecundación hasta antes del parto. Pero aquí comprende al feto y otros elementos, ¿no? Entonces recordamos nuevamente qué ocurre acá. Todo empieza en el día cero, ¿no? Dijimos tanto en ginecología, en obstetricia, en embriología y pediatría se habla por semana. Entonces, primera semana, segunda, tercera, ya están los días que terminan, que ya lo conocen. ¿Qué periodos hay? El periodo embriogénesis, o sea, cómo se forma el embrión, empieza desde el 0 hasta la octava semana. Pero tenemos un periodo preembrionario que dijimos, comprende la primera y segunda semana. Y el embrionario, que es lo que vamos a hacer ahora, que netamente de la tercera a la octava semana. Entonces, y los procesos biológicos que ocurren, ya dijimos, primero la fecundación, rápidamente el cigoto se segmenta. No es el blastocisto, ya me acordé, en el examen han caído casi todos poniendo que el blastocito se segmenta. No, el cigoto es el que se segmenta. ¿Qué es la segmentación? Dividirse por mitosis, ¿no? Del cigoto se divide en dos, estas dos cada una da dos, etcétera, y forman las blastómeras. Entonces ocurre la segmentación y la cavitación, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? También ocurre el traslado, ya dijimos, se está segmentando, está viajando a través de la trompa uterina para llegar al fondo del saco del útero. Y acá sí está mal eso. La implantación empieza al final de la primera semana y termina acá en la segunda semana. ¿Bien? ¿Y qué más ocurre acá? Al inicio de la tercera semana empieza la gastrulación, que ya dijimos, y se forman las tres capas germinales. Ahí ya se llama embrión. De la tercera a la octava semana. ¿Y qué ocurre en el periodo embrionario? Va a ocurrir la histogénesis, organogénesis y morfogénesis. Histogénesis, ¿qué es histo? Tejido. Tejido. Entonces se forman los tejidos. Génesis viene, ya dijimos, de origen, generación, formación, etc. Histogénesis, formación de tejidos. Organogénesis, formación de órganos y sistemas. Y morfogénesis, el nuevo ser humano va a tener ya la forma del ser humano, ¿no? Su carita, sus manitos, todo se va a ir formando. ¿Y cuál es el nombre de la estructura? ¿Cómo va modificándose a través del paso de esta etapa prenatal? Primero vimos cigoto. Cigoto es unión, cuando se une espermatozoide con ovocito se llama cigoto. Empieza la segmentación a la división blastómera hasta constituir el blastocisto.
Durante la primera semana se llama blastocisto. En la segunda semana, lo que hablamos, pregunta despacito, se llama ya disco bilaminado. Porque dijimos en forma, el embrioblasto se divide en dos capas, epiblasto y hipoblasto, y ese es el disco bilaminado. Como ahora veremos, le llaman disco porque tiene un aspecto circular esa estructura, ¿no? Y la tercera semana, el disco bilaminado, se puede decir disco bilaminado o también ya embrión, porque ya es embrión, ¿no? Hasta que el nombre se llama embrión. Y a partir de la novena semana ya se llama feto, porque es el periodo fetal desde la novena semana hasta antes del parto. Digo antes del parto, no hay fecha exacta porque, como ya veremos, se produce, es normal que nazca a las 37 semanas, 38, 39, hasta las 41 semanas. Entonces, antes del parto ya se llama feto, es el periodo fetal, y acá que ocurre va a haber solo, más que nada, crecimiento de su cuerpo y maduración de algunos órganos. Listo, entonces el periodo embrionario, que va de la tercera a la octava semana de desarrollo, es el periodo durante el cual las tres capas terminales van a formar sus propios órganos, tejidos y órganos, y luego los sistemas. Las capas terminales ya las sabemos una vez más: ectodermo, ecto es fuera, encima, está esquematizado en todos los textos, casi todos los textos, de color azul para una mejor aprendizaje, ¿no? Al centro está el mesodermo, que va a estar por convención el color rojo, y meso es medio, endodermo por bajo, que es endodermo, quiere decir endo es interno. Y acá tenemos la placa notocorral formándose, ¿no? Y después ya se va a instalar a nivel del mesodermo. Entonces empezamos a desarrollar la capa germinal ectodérmica. Este es el aspecto que tiene, ya dijimos, este va a ser el embrión, ¿no? Pero antes de ser así, tiene aspecto circular o casi esférico, ¿no? Por eso le han puesto disco. Entonces el disco, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el ectodermo. Al inicio de la tercera semana, esta capa tiene aspecto de disco. La parafina de la notocorda induce al ectodermo a engrosarse y formar la placa neural. Eso ya lo vimos la semana pasada. La notocorda entonces induce por señalización al ectodermo para que se transforme en neuroectodermo. Y acá recordamos que tenemos la línea primitiva, el nódulo primitivo, por encima de esto está aquí la cavidad amniótica. Es a los 15 días cuando recién se forma la línea primitiva, y ya después ya se va elongando, como decimos, ya se pone como el puntero, ¿no? Más ancho en la parte craneal y más angosto en la parte caudal. Entonces ocurre el proceso de la neurulación. ¿Qué es la neurulación? La formación del tubo neural. ¿Y qué es el tubo neural? La estructura que va a originar el sistema nervioso. Día 18, ¿qué se forma acá? La placa neural, ¿no? Como ven, solo es en una pequeña porción. O sea, algunos textos lo ponen en todo, pero eso no es así. Solamente es una pequeña porción porque recuerden que eso va a formar su cerebrito y la médula espinal del nuevo ser. Un corte transversal de esta estructura, lo tenemos así, entonces, una lista dorsal. Un corte transversal lo vamos a ver así y vamos a ver esta imagen. La notocorda va a inducir a este ectodermo a modificar sus células y se va a producir la formación en este ectodermo de una placa neural. Entonces es una estructura ya engrosada, que son células que van a tener otra información para formar la placa neural y luego el tubo neural y luego el sistema nervioso. Y asimismo, junto a inducir a este grupo de células, va a inducir a las células del costado a formar, acá miren que se ve un bordecito verde, para que se formen las células de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, así como se va a formar, se forma la placa neural, que es el ectodermo, pero está engrosado, y a los costados, en todo el borde, y en todo este borde se va a formar lo que va a ser la célula de la cresta neural. Esto está inducido por los factores de señalización. Aquí actúa básicamente lo que es la proteína morfogénica ósea. ¿Qué hace esa proteína morfogénica ósea? Va a estimular, va a inducir a que el ectodermo se transforme en piel, en epidermis. Pero
En esta parte va a ocurrir una acción contraria, ¿no? Las cordina, nojina, recuerden que hablamos cuando hicimos señalización, van a inhibir la acción de la proteína morfogénica ósea en esta parte porque va a estimular a que formen células de la formación de la placa neural, ¿ya? Entonces, no te acuerdas, endodermo amarillo, mesodermo acá exodermo, este va a ser la placa neural del verde y el grueso va a ser la placa neural. Este va a ser el ectodermo en el resumen. Entonces, esas son figuras del alma. Ya me acordé, no sé si les he enviado, bueno, literatura para embriología, lo recomendable en orden de importancia, el alma. Está como Sadler, dice embriología médica del alma. Edición 15, la última que fue el año pasado, es la recomendable para que puedan revisar. ¿Por qué este libro? Porque es muy didáctico. ¿Ya? Es un libro antiguo, es muchos años el único libro de embriología que viene en nuestro país, pero es muy didáctico. La edición anterior, la 14, tiene como 10 años de antigüedad, por eso les recomiendo la 15 que tiene hace poco. Aparte habla de los procesos de señalización y habla más de la parte, los genes que inducen para formar todas las estructuras. Y como les digo, es muy didáctico, ¿no? El libro, de luego, otros pueden leer, que ahí les voy a enviar, si es que no les he enviado, el libro de Arteaga Martínez, que es un mexicano, también muy ordenado, habla, complementa hablando de fisiología y de anatomía, una cosa general. Luego vienen casos clínicos y preguntas en la parte final de cada capítulo. El alma también al final de cada capítulo tiene ahora un resumen muy bonito, que lo pueden revisar y eso tiene una mejor idea al finalizar cada capítulo. Seguidamente el libro de Carlson. Carlson es un libro muy bueno, pero parece que haber revisado el alma primero, porque habla mucho sobre genética, sobre la inducción de los factores de señalización y hace comparación, con lo que ocurre en los animales que se experimentan, ¿no? Lo que ocurre en la rana, en el pollito o en los ratones, que es donde más se utiliza, y con la mosca, la Drosophila melanogaster, que se utiliza para estos estudios. Entonces hace esa correlación y habla del ser humano, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. Y después el libro de Moore, que también es bueno, todos los libros son buenos, sino que tienen su forma de los colores. enseñarlo. El Moore, por ejemplo, que tiene, sí es más complejo porque a la vez habla está hablando de cómo se forma el hígado y a la vez cómo está formando el corazón. O sea, en una semana mezcla ahí todo, ¿no? Claro, para eso hay que haber leído antes el libro del alma. Por si acaso, todos los procesos no se realizan por partes, ¿no? Primero el corazón, después las patas, después el pecho, ¿no? Es simultáneo. Como vamos a ver ahora, se está formando la placa neural y a la vez está formando el corazón y se está formando los intestinos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas biografías? Si no le he enviado, yo se los envío al WhatsApp luego. Sí, enviado. Esto es en el alma, esta figura, que es un dibujo y esta es una microfotografía, pero van a ser los procesos. Una vez que se formó la placa neural, va a empezar esta placa va a empezar a plegarse. ¿Para qué? Para formar un tubo. Entonces pasamos al día 19, acá está, tiene forma de llave, no es tan grande como está acá, pero es un esquema, ¿no es cierto? El día 19, un corte transversal, antes que nada recordamos la vida primitiva, el otro primitivo. Un corte transversal a este nivel, lo vamos a ver así. Está empezando lo que es la placa a invaginarse, ¿no? Y está formándose primero el surco neural. ¿No? Neurulación, formación del surco neural. Pregunta de cita. Acá, día 20, llegamos al día 20. Ya están plegándose más, están pasando unos pliegues, que es donde va a estar la célula de la cresta neural, de color verde bien, se está plegando y se está formando ya más marcadamente el surco neural. Y luego sigue avanzando y se está cerrando para formar lo que es el tubo, ¿no es cierto? Acá tenemos igual, ¿no? Estos nombres son que a veces le ponen que no tienen ningún significado. Y llegamos al día 23 en que ese tubo se cerró completamente. Día 23 se cerró el tubo neural
dejando todavía permeable acá un orificio que se va a llamar neuroporo anterior. El poro es un agujero, neuro porque es parte del sistema nervioso, neuroporo anterior, y en la parte posterior va a ser el neuroporo posterior. Se queda todavía permeable y por acá está en comunicación el tubo neural con la cavidad miótica. Recuerden que está encima, ¿no? Y dijimos un tubo, acá está el tubo neural. Un tubo es un cilindro que tiene una luz, ¿no? Ese es el tubo neural. Y las células de la cresta neural están por acá. Acá se restableció el ectodermo y las células de la cresta neural van a descender por acá y en un camino que ya explicaremos. Nuevamente, los esquemas del Lachman, cómo se va cerrando, está descrito que a nivel del quinto somita, que ahora veremos que son los somitas, se empieza a cerrar de manera en dirección craneal y en dirección caudal, o sea, así como si hubieran dos cierres que vamos a ver, ¿no? Eso es lo que está descrito más o menos. Acá realmente se cerró el tubo neural día 23, ¿eh? Quedando libre todavía abierto el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Y seguimos avanzando, entonces otros dibujos del Lachman, una microfotografía, la misma imagen. Y acá ocurre que el día 25 es que se va a cerrar el neuroporo anterior. Y el día 28, que vendría después, el neuroporo posterior. Esta estructura va a dar lugar a la formación de la vesícula cerebral, que luego será todo el encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco, etcétera, etcétera. Y la parte posterior, una vez que se adelgaza, se va a formar la médula espinal. Entonces, aquí se completó la neurulación. Cuando se cerraron estos neuroporos, se completa la neurulación. Y el sistema nervioso ya está representado lo que dijimos. Por una parte caudal que va a ser la médula espinal y aquí las vesículas cerebrales o vesículas encefálicas. Otro texto, y ahí que yo le pongo varios textos para que puedan comparar y ver que es igual. Acá tenemos la notocorda, acá está con otros colores, en un azul el ectodermo, la placa neural engrosada, color plomo, y al costado otro azul más oscuro que es la célula de la cresta neural. Entonces dijimos, estamos el día 19, 18 empieza, 19 empieza a formarse ya el surco neural y los pliegues se van cerrando. Acá ya estamos día 20, 21, se empiezan a cerrar estos pliegues para formar el tubo y finalmente se van acercando, ¿no? Se completa el acercamiento. Estas punteado son las células de la cresta neural y finalmente se formó el tubo neural. La notocorda sigue ahí presente. Acá están las células de la cresta neural, el punteado negro, y se restableció el ectodermo, que acá le ponen epidermis porque va a formar casi todo el tejido. Este es de otro texto, igual, para que vean que comparen que es lo mismo, ¿no? Acá está el ectodermo color naranja, verde la placa neural, aquí azul a los costados, alrededor de la cresta neural, y el mismo procedimiento, ¿no? Se va cerrando, la notocorda sigue acá roja, se va formando el surco neural, luego se van cerrando los pliegues. Y acá, este es el mesodermo que luego lo veremos, va para formar acá los somitas. Acá se completó, se restableció el ectodermo, estas bolitas azules son las células de la cresta neural, se formó ya el tubo neural, día 23, y la notocorda sigue igual. Y acá ya veremos esto luego, lo que significa. Una vista del embrión en estos días, día 25 dijimos todavía no cierra, está cerrando el neuroporo anterior, el posterior todavía no cierra, el día 28 ya cerró el neuroporo anterior, todavía está cerrando el neuroporo posterior. Vemos por acá está el saco vitelino, por acá esta capa es bastante lo que es la membrana miótica y por acá va a estar telamios. No se olvide que alrededor de todo grandazo la cavidad coriónica. Y acá miren como para comparar, acá ya está cerrándose, están formándose las vesículas cerebrales y acá está ya el pozo pericárdico, el corazón está formando. Y los arcos faringeos que luego van a formar lo que es la cara y cuello del embrión.
Este es lo que había mencionado, la parte biomolecular, ¿no? En la cual interviene el papel que tiene fibroblastos para formar lo que es la inducción neural, o sea, la placa neural. Se inhibe lo que dijimos la proteína morfogénica ósea por estos genes, la cordina y la rogina. Al inhibir esto, permite que actúe el factor que tiene fibroblastos y se forme la placa neural. Entonces, como parte también del ectodermo, vemos ahora la cresta neural, que es similar al proceso porque va de la mano con la neurulación. Finalmente, el esquema que vimos día 19, se formó la placa neural, se está formando el surco neural. El día 23 ya terminó de formarse, de cerrarse el tubo neural, y las células de la placa neural, de la cresta neural, perdón, que estaban aquí en los pliegues, se cerraron y empiezan a desplazarse por los costados. Otro esquema, este está en el alma, vemos está formándose el tubo neural, acá de celeste en los pliegues están las células de la cresta neural. Una vez que se cerró el día 23, se desplaza siguiendo la flechita de la célula celeste, que es la célula de la cresta neural. Y de paso, vemos acá es el mesodermo paraxial, acá el mesodermo lateral a los lados, ¿no? Y acá el mesodermo intermedio. Ahora lo revisaremos. La protocolo de negro, amarillo, endodermo y el ectodermo resplandecido. Y acá donde se van a dirigir las células, los de color celeste lo que va a depender de las células de la cresta neural. Esta es una estructura muy importante desde el punto de vista biológico porque como veremos a continuación va a dar lugar a estructuras en casi todos los órganos, ¿no? Entonces forma diversas partes del cuerpo humano y por eso es importante. Entonces, básicamente las dos estructuras que vienen del ectodermo, el tubo neural y las células de la cresta neural. Entonces las células de la cresta neural, una vez que se forman, van a seguir dos caminos. Uno hacia la región dorsal, ¿no? Desde la región dorsal, hacia la región dorsal porque viene la epidermis, que va a formar los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? ¿Qué es la melanina? El pigmento que produce los melanocitos. La melanina. Y los melanocitos son las células que van a formar. Citos de célula. ¿Saben qué quedan citos? Células. Melanocitos son las células que van a formar la melanina. Y también formarán los folículos de la piel. Y en la parte ventral van a formar bien estructuras del sistema nervioso. Ganglios sensitivos, neuronas simpáticas, neuronas entéricas, células de Schwann y otras cosas más que ahora lo veremos a continuación. Una microfotografía donde vemos el tubo neural, miren, el patito de los dibujos, y acá las células de la cresta neural que están desplazadas, ¿no? Entonces, resumen, los derivados de la capa germinal ectodérmica, el ectodermo se divide en dos partes, el ectodermo superficial y el neuroectodermo. Entonces recordamos que es el neuroectodermo, es la parte del ectodermo que va a formar la placa neural y las células de la cresta neural. ¿Bien? Nos vamos hasta acá. Acá está. Esto va a ser el neuroectodermo. Va a formar la placa neural y a los bordes las células de la cresta neural. Un corte transversal lo vemos aquí, placa neural y células de la cresta neural verde. Lo demás va a ser el ectodermo superficial, ¿no? Que va a formar otras estructuras que ahora vemos. Comprendido, entonces el neuroectodermo, donde se va a formar la placa neural y la cresta neural. O sea, neuroectodermo van a formar estructuras del sistema nervioso. Y el ectodermo superficial, todo el resto del ectodermo que va a formar otras cosas. Y ahora lo veremos. ¿Qué va a formar el ectodermo superficial? Básicamente la piel, la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Toda la piel va a formar el ectodermo. ¿Qué más va a formar? Cabello, uñas, glándulas de la piel y glándulas mamarias. O sea, estructuras que tienen contacto con el medio exterior. La hipófisis anterior, el esmalte dental, el epitelio sensorial de oído y el cristalino. Eso es todo lo que va a formar el epitelio, el ectodermo superficial. Básicamente, epidermis.
Epi es encima, ¿recuerdas? Es la capa superficial de la piel. Y el neuroectodermo va a tener dos partes, la cresta neural y el tubo neural. Ya hemos visto el tubo neural que va a formar todo lo que es el sistema nervioso central, aparte de la retina, glándula pineal y la hipófisis posterior. Y la cresta neural va a formar todo eso que ahora lo vamos a detallar un poco más. Acá está, este cuadrito es del alma. Miren todo lo que va a formar. Las células de la cresta neural, tejido conectivo y hueso de la cara y cráneo. Todo lo que es cara y cráneo se forma a partir de las células de la cresta neural. ¿Qué más? Cambio de los nervios craneales. Esto lo vamos a ver cuando veamos cara y cuello. Células de la glándula tiroides. El tabique tronco conal del corazón. El corazón tiene sus 4 cavidades, ¿no es cierto? ¿De dónde sale la arteria aorta? ¿De dónde sale la aorta? ¿De dónde sale la aorta? ¿Quién sabe de dónde sale la aorta? ¿De qué cavidad? Sí. Sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Entonces, en su nacimiento los dos se forman juntos y hay una estructura que se llama, cuando nace se forma el tronco cono arterial, ¿no? Y de ahí eso se forma a partir de las células de la cresta neural. Entonces, y aparte va a formar también parte del tabique interventricular. ¿Qué más forma? Odontoblastos. Esto se forman los dientes, la dermis de la cara y cuello, ganglios de diferentes áreas que hemos revisado, las células de Schwann, las células de la glía, las meninges, que son las capas que cubren el cerebro, los melanocitos que ya hablamos, y células de músculo liso para los vasos sanguíneos de la cara y prosencéfalo. Entonces miren todo lo que va a formar la célula cresta neural, por eso es que es importante conocer y revisarlo. Anomalías congénitas a nivel del ectodermo, básicamente lo que más se ve son los defectos del tubo neural. Ya como veremos, defecto del tubo neural, ¿por qué? Ocurre por falta de cierre del neuroporo anterior y neuroporo posterior. Ya dijimos, recuerdan, el neuroporo anterior se cierra el día 25 y todos los procesos siguen en forma continua. Una vez que se cierra ese neuroporo anterior, se va a formar encima, ya veremos en su momento, una capa y eso va a dar origen a los huesos del cráneo. ¿Qué ocurre si no cierra el día 25? Lo demás sigue avanzando, el niño nace así, con una anencefalia. Miren la masa encefálica asomando porque no se ha formado el hueso. Porque el hueso se forma luego que están formadas las vesículas. Y si no hay vesículas, entonces se queda ahí a medias. Entonces la anencefalia es un defecto del tubo neural. Y en la parte contraria, la espina bífida es una falta de cierre del neuroporo posterior. Y esta espina bífida, ya veremos cuando veamos el sistema nervioso, tiene una serie de variantes. Entonces, no cerró el neuroporo posterior, se forma espina bífida y se dañan también las vértebras de esta zona. No se cerró el neuroporo anterior y tenemos una anencefalia, también conocida como acrania porque no se forma el cráneo contorno de esta zona. Bien. Profesor, un hemangioma, ¿qué es? Hemangioma. El hemangioma es una malformación de los vasos sanguíneos en la cual los vasos sanguíneos se forman como las ramitas acá. Tengo sueño, Los vasos sanguíneos se forman de esa manera, ¿no? Están saliendo como ramas y esto nos da uniformidad del color, ¿no es cierto? Este es lo normal. Cuando ocurre hemangioma hay una mala formación de esto, entonces se forma como un aperonamiento de vasos sanguíneos. Y sale. El hemangioma. Y sale al exterior. Hay dos formas de hemangioma, uno es plano, que solamente es frecuente ver los niños que nacen con eso, hemangioma, una manchita que uno lo presiona, se vuelve blanco, lo levanta y vuelve al color rojo. Son manchas, eso con el tiempo se va desapareciendo. Pero hay unos que son hemangioma cavernoso, que se llaman, que forman ya detonamientos, pero que llegan hasta la parte
a las capas inferiores de la piel. Entonces salen como bultos. Las Ajá. personas que nacen en el brazo o en la cara son hemangiomas cavernosos. Eso no se puede hacer nada, ya. Así se queda. Es peligroso si se revienta, sale sangre de por sí Claro, nada más. cuando sale, lógico, cuando se hace una herida y sangra bastante, pero porque es un acúmulo de vasos sanguíneos. Es como un ovillo así de vasos sanguíneos. Entonces un corte ahí, ¿no? Pero el que es hemangioma plano, solamente es como una manchita que va desapareciendo. Entonces es un trastorno de los vasos Ya, sanguíneos. gracias. A ver, avanzamos con esto y después para el descanso. Ahora haremos la capa terminal mesodérmica, ¿no? El mesodermo va a formar, ya dijimos, una capa entre el epiblasto y el hipoblasto que va a formar el mesodermo, también a partir del epiblasto. Y se van a formar tres porciones: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El lateral va a tener dos capas, la capa esplásmica o visceral y la capa somática o parietal. Entonces nos vamos en el principio que lo vamos a ver a cada rato hasta que se canse. Este es un corte transversal del embrión. Vemos acá azul, dijimos el ectodermo, acá está la cavidad amniótica, el saco uterino. El mesodermo está formándose, ya tenemos el mesodermo, el endodermo amarillo. ¿Qué va a ocurrir? Y acá vamos a ver ya cómo de forma simultánea se van a ir desarrollando las estructuras. Día 17 más o menos, día 18, 19 se está formando ya, se empieza a formar el surco anular, acá está formándose el surco anular más acentuado, y a la vez el mesodermo paraxial. Pero acá dijimos los tres mesodermos, dijimos que este es el eje, la notocorda es el eje. Al lado del eje, mesodermo paraxial, para es al lado, axial eje, crece al lado del eje. Entonces, mesodermo paraxial. Luego a los lados, el mesodermo lateral. Porque está al lado, se va a tener dos capas. Y entre ambos, el mesodermo intermedio, porque está intermedio, está así de fusión, intermedio, acá está más claro, ¿no? Entonces acá vemos el día 17, el día 19 tomándose el tubo neural y se empieza a engrosar el mesodermo paraxial. Lo demás sí, al comienzo era como una lámina, luego se empieza a engrosar. Acá seguimos el día 20, ya está más engrosado, ya está por cerrar el tubo neural, la notocorda acá y las dos láminas del mesodermo lateral. Y acá ya el día 21, 22 se cerró el tubo neural y vemos ya formados los somitas, ya lo explicaremos. El mesodermo paraxial se transformó en somitas. Y acá el mesodermo intermedio y acá el mesodermo lateral con sus dos capas. Que vamos a ver, la capa parietal que va a cubrir a la cavidad amniótica y la capa visceral que va a cubrir al saco uterino. Este es un esquema, miren, es sencillo y por lo que vamos a mostrar. Este es el ectodermo, acá está el tubo neural, acá a los lados el mesodermo paraxial, luego a los lados el mesodermo intermedio, a cada lado, y terminando a los lados ya el mesodermo lateral, el mesodermo de la placa lateral con sus dos capas, la capa somática y la capa visceral. El otro lado, capa parietal o somática y capa visceral o externa. Y acá la notocorda. ¿Qué original? El mesodermo paraxial va a formar los somitas, entre los cuales se van a diferenciar en tres partes. ¿No? Una forma general porque nos toca en la clase de cabeza y cuello, más detalle hablar sobre eso. Va a tener tres porciones el somita, esclerotomo. ¿De dónde viene esclero? Esclero quiere decir dureza. Entonces va a formar cartílagos y huesos. Mío, ¿qué es? Músculo, va a formar los músculos. Derma, ¿qué es? Piel, va a formar la piel de la zona donde va a estar. Tomo quiere decir parte, ¿no? Por eso dicen libro, tomo 1, tomo 2, viene el griego que decir parte. Parte dura, parte muscular, parte de piel. El mesodermo lateral que va a formar el sistema circulatorio, la parte somática, cavidad corporal, pero también va a formar las extremidades. Y el mesodermo intermedio va a formar el sistema génito urinario.
Entonces empezaremos con el mesodermo paraxial primero. El mesodermo paraxial, de lo que es una capa gruesa, se empieza a segmentar y va a formar dos somitas que acá están. Estos son los somitas, miren, el tubo neural. Por eso recuerden esta figura: ectodermo, tubo neural y acá al costado los somitas por pares. Los textos le llaman somitómeros a las primeras de estas estructuras del mesodermo paraxial, y a partir de la región occipital le llaman somitas. Más todos se hablan de los somitas, ¿ya? Entonces estos van a desarrollarse por pares, 3 pares cada día, a partir del día 20 hasta el día 35 más o menos. Y esa etapa se llama periodo somítico. ¿Por qué somítico? Porque ahí se desarrollan los somitas. El día 20 hasta el día 35 más o menos, ¿no? Y van a crecer en total 42 a 44 pares de somitas. Entonces, acá venimos más ampliado. Miren acá, el tubo neural, a los lados los somitas formándose, y acá el ectodermo, miren, que lo han retirado, como si fuera una sabanita, lo han retirado para poder visualizar esto. Este es de un estudio de un ratoncito. El ectodermo, miren. Entonces se han retirado el ectodermo para ver en el esquema, tubo neural, y los somitas desarrollándose por pares. Y la formación del embrión ya dijimos que es en dirección céfalo-caudal. Entonces el mesodermo está todo engrosado y de la parte craneal va a empezar a segmentarse. Bien, y acá como vemos todavía no se ha segmentado, por esta región caudal, mesodermo presomítico. Este todavía está engrosado, recién este segmentarse de la región craneal hacia la caudal, ¿no? Entonces tiene que estar así. Entonces acá lo vemos los somitas. Entonces, somitómeros son agrupaciones segmentadas. Algunos llaman somitómeros, son los que van a formar la cabeza, que son los 7 primeros pares. Son los músculos de huesos del rostro y cara, ¿ves? Los somitómeros. Y luego vienen los somitas, que es a partir de la región occipital. Algunos lo llaman como bolas epiteliales, ¿no? Acá ven, son como bolas epiteliales, que es mesodermo paraxial. Se forman en pares a lo largo del tubo neural a partir del mesodermo paraxial. Entonces, ¿esto qué va a originar? Las vértebras, el músculo de la espalda, y la pared del cuerpo y la dermis. Como ya dijimos, cada somita va a diferenciar en 3 partes: un esclerotoma, miotoma y dermatoma, o sea, cada somita. Entonces va a proporcionar una parte cartilaginosa y ósea, una parte muscular y una parte dérmica, ¿no? Cada somita. Entonces por eso que van a formar las vértebras. Lo principal que van a formar las vértebras. Todas las vértebras, las costillas, los músculos de la espalda, el cuerpo y también lo que es la piel. Entonces vamos a formar la piel, músculo, cartílago, huesos, y también van a haber vasos sanguíneos, y todo ya lo detallaremos después, cuando nos corresponde esta parte. Entonces el día 21, 20 y 21 aparecen los primeros somitas. Después de la quinta semana hay 42 a 44. Y miren, siguen los nombres de las vértebras de la ubicación, ¿no? Occipitales, cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccygeos. Porque dijimos van a formar el mesodermo paraxial, básicamente va a formar todo lo que es la columna vertebral y todo lo que es. El esqueleto tiene 2 partes, el esqueleto del ser humano. El esqueleto axial, ¿axial qué es? Eje, ¿no? El esqueleto axial formado por el eje, que es el cráneo, columna vertebral y tórax, ¿ya? Caja torácica que se llama. Y esqueleto apendicular, que tiene que de apéndice, que es algo agregado, ¿no? ¿Qué es el esqueleto apendicular? La cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades, ¿ya? Ese es el esqueleto, es 2 partes. El esqueleto axial va a ser formado por el mesodermo paraxial y también formará, ya dijimos, repetimos nuevamente, estructuras de la cara, músculos, cartílagos, huesos del tórax y la espalda. Y el mesodermo parietal
pero veremos que va a formar ya las extremidades. Bien, este es el somita, entonces después ya una visión general, porque cuando hagamos cálculo lo vamos a detallar más. El somita, un corte transversal del miren cómo está en formación, esta estructura que le dice una bola epitelial, va a tener una luz al corte y luego se va a diferenciar entre grupos celulares que van a ser ya el esclerotoma, el miotoma y el pneumotoma. Acabamos ahí mesodermo paraxial. Y esto, el mesodermo intermedio, lo haremos en su momento, básicamente va a formar el sistema génito-urinario. Entonces va a formar todo lo que son los genitales y casi todo el sistema urinario, excepto la vejiga que ya viene de otra parte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces descanso. 15 minutos de descanso, por favor. Sí, pues. Otra vez. A ver, miren, este tercer video para sistemas genito-urinarios. Y esta microfotografía, qué bonito se ve todo. Exponermo, testigo neural. Acá están los somitas, mesodermo paraxial, digamos como somita. Mesodermo lateral con sus dos capas. Mesodermo lateral, y acá finalizado el mesodermo. La parte plástica, acá la parte somática. El somita. Y la notofoda por acá. Microfotografía, eso. Bien, ahora continuamos con el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral, como ya explicamos, va a tener dos partes, una capa parietal que se va a llamar o somática y una capa visceral o plánica. La capa somática, estas dos se van a continuar, como ya veremos después, con la parte del mesodermo extraembrionario y van a cubrir la parietal somática a la cavidad amniótica y la somática y el plánico visceral va a cubrir al saco vitelino. La capa parietal de este mesodermo lateral va a formar lo que dijimos, dentro de la piel, de la pared cuerpo, extremidades, extremidades y esternón. O sea, todo lo que es el esqueleto apendicular. ¿Qué es apendicular? Cintura escapular, cintura pélvica y extremidades. Y aparte el esternón, ¿no? Del esqueleto el esternón lo va a formar el mesodermo, la capa parietal. Algunos dicen solo diferente mesodermo parietal, ¿ya? Por si acaso, en algunos textos dicen solo no dice mesodermo, capa parietal del mesodermo lateral, pone solamente mesodermo parietal y mesodermo lateral. Y entonces que lo principal que va a formar el mesodermo, la capa parietal del mesodermo lateral. Y la capa visceral de este mesodermo va a formar la capa, una capa serosa de los órganos, se va a cubrir los órganos, ¿no? Y también la pared intestinal. Este mesodermo va a formar los vasos sanguíneos, ¿no? Primeramente, inicialmente se va a nutrir por vasos sanguíneos formados en el saco vitelino. También va a formar algunas células sanguíneas, va a ser un órgano hematopoyético. ¿Qué es hematopoyético? Órgano que forma las células sanguíneas. El primer órgano hematopoyético es el saco vitelino. Luego ya va a ser el hígado y los demás órganos. Y los vasos sanguíneos, la sangre y los sanguíneos se van a formar por dos sistemas, por dos formas, por dos métodos, uno por vasculogénesis y otro por angiogénesis. ¿Qué cosa es esto? Vasculogénesis es el proceso de formación de vasos sanguíneos a partir de células, ¿no? ¿Qué son los vasos sanguíneos? Las arterias y las venas. ¿Cuál es la primera método de formar? Por vasculogénesis. ¿Qué quiere decir? A partir de células endoteliales, angioblastos. Ahora se va a explicar mejor cómo es eso. Y la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos ya formados, como acá. Es un vaso sanguíneo
es el sistema de angiogénesis, formación de vasos sanguíneos a partir de vasos ya formados. Entonces, por vasculogénesis solo se va a formar únicamente el corazón y la aorta, nada más. Todo lo demás viene a partir por el sistema de angiogénesis, o sea, a partir de vasos sanguíneos. Como ya veremos, de la aorta va a salir una serie de vasos sanguíneos. ¿Y cómo es este sistema? Acá se hematopoiesis en la producción de sangre. Acá se forman los islotes sanguíneos y eso van a formar después los vasos y ya la va a formar. Este cuadrito está bien claro todo. El desarrollo vascular entonces tiene dos métodos de formación. Uno es por vasculogénesis y otro angiogénesis. Ya decimos que vasculogénesis es el proceso por el cual se forman vasos por diferenciación y migración de las células progenitoras de los vasos sanguíneos, ¿no? Primero entonces tenemos las células progenitoras, este grupo de células. Pase adelante, adelante. Claro que hoy las damas tienen esas argollitas, ¿no es cierto? Entonces se forman primero esos aritos y luego uno tras otro y hacen un tubo, ¿no es cierto? Igual de la misma forma como se instala este sistema. Células endoteliales o angioblastos forman acúmulos, forman unos aritos, se están poniendo uno detrás de otro, sucesivamente y forman lo que es un tubo. Ya veremos cuando hagamos corazón, vamos a volver a tocar esto para que vean, ¿no? Y el otro sistema de angiogénesis, generación de vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes. Tenemos acá un vaso sanguíneo, sale una yema, y ahí salen vasos sanguíneos, y ahí salen otros, ¿no? Entonces, vasculogénesis y angiogénesis son los dos procesos por los cuales se forman los vasos sanguíneos. Y en este grupo de células, unas forman estos aritos y otras quedan al centro formando ya las células hemáticas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos lo que es la capa germinal endodérmica. Para explicar sobre la formación de la capa germinal, o sea, lo que va a originar esta capa endodérmica, tenemos que ver que hasta este momento el embrión es una estructura plana. Y a partir de la formación del tubo digestivo se va a volver ya una estructura tubular. Entonces acá tenemos el endodermo. Ya sabemos del endodermo, endo porque es interno, entonces va a formar toda la parte interna. Básicamente va a formar el tubo gastrointestinal. Este es lo primero que va a formar el endodermo. Y hay algunas otras estructuras. Y aparte de este va a formar nuestro tubo gastrointestinal, de ahí se van a derivar como yemas del hígado, la vesícula biliar, el páncreas, ¿no? Este tubo intestinal va a tener tres porciones que ya lo vemos en su momento con detalle, intestino anterior, medio y posterior. Y como es un tubo, ya dijimos un tubo es una estructura que tiene una luz, va a tener un inicio y un final. Se inicia en la membrana bucofaríngea. Después la membrana bucofaríngea, eso posteriormente se va a transformar en la boquita del embrión. Y termina en la membrana cloacal, que posteriormente se va a transformar en el ano del embrión. Entonces es un tubo, por se llama un tubo intestinal, un tubo digestivo, digamos, porque es un tubo. Empieza en la membrana bucofaríngea, termina en la membrana cloacal y es un tubo porque tiene una luz. Entonces es lo primero que se forma. Para este proceso va a ser necesario explicar lo que es el plegamiento, Entonces, el embrión va a ser el embrión en este momento es una estructura plana y va a haber los plegamientos, por lo cual son dos plegamientos, el antero posterior o céfalo
caudal y el plegamiento lateral. ¿Qué va a hacer el embrión? Este es su parte cefálica y su parte caudal va a empezar a plegarse de esta manera. Y por otro lado el plegamiento es el lateral, va a hacer esto. Y ahí es donde va a formar el tubo. Entonces, esto va a ocurrir de forma simultánea. Entonces, ¿cuántos plegamientos? El céfalo caudal, la cereja, esta, que ahora lo vamos a ver, y luego va a ser este plegamiento lateral. A las finales se va a convertir en la vista de los ojos, va a ser así. ¿Ya? ¿Entendido? Un plegamiento céfalo caudal y el plegamiento lateral. Y acá lo se va a formar en el tubo digestivo, que es lo que entonces, el plegamiento anterior-posterior, y esto va a servir ahí para ver la formación de la cavidad corporal. Plegamiento anterior-posterior, tenemos un corte sagital, que es así, estamos viendo acá la parte derecha, este es donde está la flechita blanca de la parte craneal, la negra, donde está la parte caudal. Ya recordamos que es cavidad biótica, saco vitelino, ya tenemos el ectodermo. Entonces, esto va a ocurrir, empieza el día 17. Lo asociamos con la formación del tubo neural, porque dijimos la formación de los órganos es simultánea. Entonces aquí empieza a plegarse, miren, empieza a hacer, va creciendo la cavidad amniótica, va estrechándose el saco vitelino, empieza a hacer acá el plegamiento craneal y acá el plegamiento caudal. Seguimos avanzando, acá estamos ya en el día 24. El corazón que se va a formar, lo veremos en su momento en la parte anterior, luego se localiza a nivel cervical, luego va a entrar a la región torácica y finalmente va a ponerse en toda la protección del tórax. Y aparte las vesículas cerebrales van creciendo, y esto es lo que ayuda también en la incubación. La cavidad amniótica sigue creciendo más y el saco vitelino se va estrechando. Al final solo va a haber saco vitelino a nivel de acá, donde va a ser el ombliguito. Solo ese nivel va a quedar con una bolsita de saco vitelino. Todo lo demás se va a cerrar. Y acá finalmente tenemos ya el día 28 más o menos, ya se ha cerrado. Y tenemos el corazón en la región torácica. Y por este lado se formó el alantoides, y ya lo veremos en su momento, la estructura que va a formar es la vejiga. Ya se está formando lo que es el cordón umbilical. Lo que es el continuación va a formar el cordón umbilical, igual sigue incurvándose, porque por aquí va a formar la cloaca y todo lo demás, ¿no? Es el plegamiento antero-posterior o céfalo-caudal. Y acá tenemos el plegamiento lateral. Como digo, simultáneamente van habiendo los dos procesos. Acá tenemos más o menos lo mismo, día 18 más o menos, porque todavía no cierra el tubo neural. Está ya creciendo la cavidad amniótica, se está plegando, y esto es importante que vean. Esto, recuerdan, este rojo es la capa visceral del mesodermo lateral, y acá está la capa parietal del mesodermo lateral, dos capas. ¿Qué va a ocurrir? Entre estas dos se va a formar la cavidad corporal embrionaria, que ahora ya lo veremos. Por eso esto sirve para las dos cosas, ¿no? Seguimos avanzando, que ya estamos día 22, 23 más o menos, porque ya se ve el tubo neural. Sigue avanzando esto como pliegue, está acercándose uno al otro para encerrar al embrión. El saco vitelino solamente queda abierto, queda conectado a este sistema, ya dijimos, a nivel del ombligo, donde va a estar el endodermo, la parte media del espino. Y finalmente se cerró todo y pues, se formó. Entonces, lo que es el endodermo ahora que va a formar el tubo intestino, ¿ya? El intestino. Y acá se va a formar la cavidad corporal, que lo vamos a ver más detalles luego. Y acá tenemos la cavidad amniótica, tubo neural, notocorda, endodermo. Ese es entonces el plegamiento. Si no hay plegamiento, no hay embrión. Porque como vemos, el plegamiento va a servir para ubicar al corazón, que ya vimos acá, en su lugar que corresponde. Va a hacer que crezcan las vesículas cerebrales,
a la vez va a formar el intestino y va a formar la cavidad corporal. Entonces, si no hay plegamiento, no puede existir el embrión, ¿no? Entonces, estos plegamientos es lo que, entonces acá tenemos el libro de Arteaga, el esquema también, más o menos tridimensional. Miren, acá está la línea primitiva, el nodo primitivo, aquí estamos más o menos y la bajando los pliegues para formar el ciclo neural y ya está plegándose el pliegue, y acá está completando el pliegue. Similar, y los días también más o menos. Entonces, así como se forma. Durante la siguiente etapa de desarrollo lo vemos el revestimiento epitelial del aparato respiratorio. O sea, el aparato respiratorio nace del sistema digestivo. No se olviden, eso es lo más pasito. el aparato respiratorio nace del sistema digestivo, por eso que es lo vemos que más se forma el parénquima, o sea, el tejido de la glándula tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, vesícula, colédoco, todo lo que se desprende del sistema digestivo. El estroma reticular de las amígdalas y timo también, o sea, va a formar amígdalas y timo en el uretra. Y también la vejiga y la uretra. Dijimos, el mesodermo intermedio va a formar todo lo que es el sistema urogenital, pero excepto en tanto el sistema urinario, excepto la vejiga y uretra, porque tiene que ser endodermo. Ya lo veremos en su momento. Ahora no sé cómo tiene la vida. Ya. También va a formar el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conjunto auditivo, endodermo. Pero acá, recordar lo más importante es recordar que el endodermo va a formar el tubo digestivo y sus derivados: hígado, vesícula, páncreas, vaso y sistema respiratorio. Y acá tenemos algunos derivados. Miren, es un corte sagital de un embrión, ya está formado el intestino, todo lo que es amarillo es el tubo intestinal, el tubo digestivo primitivo. Pones una gallina. Empieza en la membrana bucofaríngea, que luego va a formarse por el estomodeo a la boquita, y termina que es la membrana cloacal, y el estomodeo va a formar luego el ano. Esto lo tiene el tubo, ¿no? Acá ya formará por dilatación el estómago, el esófago, luego los intestinos, el colon, etcétera, y por hierbas va a formar el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y el movimiento colérico. Acá otra más avanzado, esta es la parte general, ya lo más será detallar cuando hagamos ya el sistema digestivo. Bien, finalizamos esta parte, son un aspecto externo del segundo mes, ¿no? Donde estamos terminando la octava semana. Entonces, al final de la cuarta semana, la cuarta semana presenta 28 somitas, la edad del embrión se expresa en somitas, y la longitud en este parámetro que es la longitud cefalocaudal. ¿Qué es cefalocaudal? Desde el verde, que es la parte más alta, hasta el inicio de la línea intermedia. Aquí que va a ver en este momento, que da la vuelta la cabeza, hacia el cabezón, y se forman las extremidades, la nariz, el ojo, los oídos. Porque dijimos se forman los órganos hasta el segundo mes, octava semana, se forman todos los órganos. Acá hay una visión general de cómo se mide identificación de edad aproximada. No se le puede medir su talla hasta las patitas porque todavía está formando. Entonces, sí. Porque ahorita lo vamos en somitas. Dijimos el periodo ¿Cada cuántos somitas? el periodo llamado periodo somítico se considera efectivamente en la 20, más o menos hasta el día 35. Periodo somítico. ¿Por qué se llama periodo somítico? Porque acá van a desarrollarse los somitas. Se van a segmentar el mesodermo parcial para formar somitas. 3 pares cada día, 3 hasta completar 42 al final a 44 pares de somitas, recuerden que son los 2 pares, ¿no? Entonces
en esta, como estamos entre el día 20 y el día 35, ¿se imagina qué tamaño es? Milimétrico. Entonces, ¿cómo lo miden? Por somitas, por la aparición de somitas. Si digamos 6 pares somitas, probablemente esté en el día 26 más o menos, y así sucesivamente. ¿No? Cada 3 siempre va cada 3. Tres pares cada día. ¿Ya? Y otra cosa, estos conceptos solamente el periodo somítico, por eso que menciona, porque a veces dicen algo, dicen en el periodo presomítico. Presomítico significa antes del periodo somítico, o dicen el periodo somítico. Entonces ya algunos se idean, periodo somítico, algo que se ocurre entre el día 20 y el día 35. ¿Ya? Periodo somítico, periodo en cual se forman los somíticos. Bien, entonces hasta el segundo mes es donde termina la octava semana, que termina el periodo embrionario, o sea, se formaron ya los órganos y después lo vería la maduración. Acá, por ejemplo, en el embrión humano de el embrión humano de 3.8 milímetros en la quinta semana. ¿Cuánto es 8 milímetros? 9 milímetros. No mide 15 milímetros. Y acá en el embrión, acá tenemos quinta semana, entonces, está el cabezoncito, es de la prominencia cardíaca, se está formando un manito, acá su piecito, es el botón umbilical, y acá se ven estos segmentados con los somitas. Sexta semana, sigue cabezón, ya está formando las manitos, se van a formar primero como una paleta, y después ya se van a dividir en grupos. Séptima semana, ya está un poco más formado, ya va teniendo aspecto ya de algo del ser humano, y la séptima octava semana, igual sigue con la cabeza bien grande, ya se han desarrollado ya las extremidades. Profesor, ¿y el corazón empezó a latir ya? ¿Perdón? ¿El corazón empezó a latir ahí? El corazón, claro que sí, se forma temprana, se forma la tercera semana, cuarta semana. O sea, cuando hacen los legrados en los 2 meses. El corazón es el primer órgano que se forma. Ajá. Es que tiene que proveerse de sangre. Si lo matan al bebé, entonces. Si lo matan, ¿no? Porque ya está con el corazón latiendo. Y ahora vamos a ver cómo se forman las cavidades corporales. Esta parte sí queda completa. Oh, déjenme Hay ver. un video que si no alcanza tiempo se los envío. Es un video cortito de 4 minutos donde está mucho mejor cómo se forman las cavidades corporales. Entonces, primero vamos a... Carla, está inquieto, ya te pasa aquí una... Primero una revisión anatómica de lo que son las cavidades corporales. Todo médico debe saber, usted también, qué son las cavidades corporales. ¿No? ¿Qué son? Son espacios. Las cavidades corporales son espacios, ¿no?, que están en el cuerpo, que se llama corporal. Están dentro del cuerpo y ayudan a proteger, separar y sostener los órganos internos. Y estas estructuras como huesos, músculos, ligamentos dividen a las diferentes cavidades del cuerpo. Entonces tenemos varias cavidades. Dos grandes cavidades, la cavidad ventral o anterior y la cavidad dorsal o posterior. La cavidad ventral está formada por la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. A su vez, estas se van a subdividir la cavidad torácica en cavidades pleurales, donde van a estar los pulmones, y el mediastino. O algunos textos dicen cavidad mediastínica también. Y la cavidad abdominopélvica se va a subdividir en cavidad abdominal y cavidad pélvica. La cavidad abdominal y pélvica oral. Y las cavidades dorsales está la craneal y la espinal o raquídea. Los dibujitos más o menos lo mismo. Entonces, vamos a referir todo, pero lo que más nos interesa es la cavidad
va al centro media, uno de medio, en la cavidad, en la cual se va a alojar varias estructuras como vemos acá, el corazón, la tráquea, el esófago, pasa la aorta, luego hay arterias, vasos, linfáticos, todo lo demás. ¿Ya? Es el mediastino entonces. Y las cavidades cerebrales están a los costados, están a los dos. Y estas cavidades se llaman cavidad cerebral. Cavidad cerebral derecha, cavidad cerebral izquierda. Y un espacio importante que es la cavidad cerebral. Y la cavidad ventral es la cavidad abdominopélvica. Que tiene dos partes, pero no está separada por ninguna estructura, sino son su ubicación de los órganos. En la cavidad abdominal, todo que la parte de arriba abdomen netamente, ¿no? Ya está el hígado, vesícula, biliar, estómago, páncreas, intestino, vaso, riñones y rectos. Y la parte pélvica, netamente lo que corresponde a la pelvis, la parte baja, ¿no? Está en la que se llama cavidad pélvica, están los órganos de la reproducción, ¿no? Ovarios, están el útero, y está la parte final del intestino, el colon sigmoide y el recto. Entonces ahora lo que más nos corresponde ver es esta cavidad abdominopélvica y la cavidad torácica. La parte craneal que vamos a mencionar acá, la cavidad craneal ya sabemos que tiene el encéfalo. Y la cavidad espinal, raquídea está la médula espinal. Entonces son cavidades que son cavidades corporales para proteger, dividir. Diferentes órganos. Esto no vamos a revisarlo porque ya es un parte correspondiente de lo que es cabeza, cuello, sistema nervioso. Bien, ahora, ¿cómo se forman estas cavidades? Nos regresamos al día 11 y 12, ya por lo siguiente. Recuerden ustedes, entonces acá tenemos un trapacito. Bilaminar, ¿cierto? Epiblasta y hipoblasta. El epiblasto comparado a los amioblastos, lo cual constituye la cavidad amniótica. El hipoblasto va a rodear esta capa de la lámina de Heuser, saco vital. La posera el saco vitalínico. Tenemos alrededor de color verde claro, citoplasma, alrededor del citoplasma, una laguna procular de entonces vemos que en esos días, día 11 y 12, se forma una nueva capa de células. ¿No? Recuerdan que dijimos que era a partir de saco vitamino, era el mesodermo extraembrionario, porque está fuera del embrión. Y esto se vaporiza, se completa la vaporización y se forma una nueva cavidad. Y primero se forma parte del mesodermo plasmoclónico extraembrionario. Y veamos la cavidad. ¿Cómo se llama? Cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Porque lo que vamos a ver ahora es la formación del celoma intraembrionario. Celoma extraembrionario porque está fuera del embrión, ¿cierto? Y ahora este embrioncito va a formar su cavidad celómica intraembrionaria. Entonces ya vemos cómo queda, acá está la cavidad coriónica y acá está el saco vitelino y la cavidad miótica y entonces el saco vitelino, cavidad o celoma extraembrionario, cavidad coriónica. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora nos vamos al mesodermo. Hay dos mesodermos, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho el extraembrionario, que ya lo forman, y el intraembrionario. El intraembrionario tiene tres partes, dijimos: mesodermo parcial, intermedio y mesodermo de la placa lateral. También hicimos mención que el mesodermo de la placa lateral se va a dividir en dos plagas: una plaga visceral o esplánica y una capa parental somática. Esta capa parental somática va a cubrir la cavidad miótica y esta placa visceral o esplánica va a cubrir al saco vitelino. Es importante porque entre ambas se va a formar la cavidad corporal primitiva que va a dar lugar a la cavidad corporal o celoma intraembrionario. Vemos esto que es en el video que les he ofrecido. Un poco transversal, que día 20, 21 más o menos, porque está formando el surco neural, esta es la placa neural, los células de la cresta neural, este es el ectodermo celeste, ¿no? Acá
acá tenemos endodemo, amarillo, verde, anotocorda, por encima, cavidad biónica, por debajo, saco vitelino, y acá el mesodermo intraembrionario con sus dos capas, ¿no? Acá tenemos la capa somática y la capa plánica. Y a su vez estos celomas se van a formar estos espacios celómicos. ¿Qué va a hacer? Separar al mesodermo lateral en dos capas, la capa somático-parietal y la capa plánica o visceral. ¿Qué va a ocurrir entonces? Acá, para mencionar lo que el alma le llama que el ser humano se forma un tubo sobre otro tubo. Se forma el tubo neural sobre el tubo digestivo. Esto ya lo hemos visto también. Y acá vemos una que cierre va a formar el celoma intraembrionario. Entonces, ¿cómo se forma el celoma intraembrionario? A partir de la cavidad corporal embrionaria. Como lo recordamos, al final de la tercera semana se forman las tres capas terminales, de las cuales el mesodermo va a tener sus tres partes: mesodermo parcial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo lateral va a tener también dos capas, la capa parietal o somática y la capa visceral o plánica. Esta capa parietal la parte adyacente al mesodermo superficial. Y otra adyacente al endodermo. Y la capa visceral o plánica va a estar adyacente al endodermo. Esto se va a combinar, como dijimos, con el mesodermo parietal extraembrionario, mientras que esto se va a continuar con el mesodermo visceral extraembrionario. Por eso los nombres son similares. Y esto, al unirse este exodermo con la capa parietal, va a formar, ahora se va a llamar somatopleura. Y la otra, la capa visceral, al adherirse al endodermo, va a conocer esta capa como planopleuria. Y acá lo vemos. Realmente más avanzado que el sistema anterior, ya tenemos ya la célula de la cosa neural, se compone el tubo neural, día 22, 23. Y acá tenemos al mesodermo somático, mesodermo plánico, ectodermo, endodermo. Dijimos la unión de esto va a formar acá también la somatopleura, y esto de acá, la capa plánica más ectodermo se lo manda el planopleura. Y acá siguen los espacios celómicos que van a ir abriéndose más. Este es lo que hemos mencionado, y aquí está la formación del celoma. Entonces, los espacios celómicos que hemos visto se van a ir abriendo aquí en forma de acá levantamos el ectodermo para ver esta cavidad que va a ser de forma de válvula, es el celoma intraembrionario. A partir de su borde transversal, acá está, va de la vista transversal a partir de los espacios celómicos. Para recordar de dónde viene todo, esta es la parte anterior, que está formándose. Acá está el céfalo de desarrollo, la notocorda, la membrana monofaríngea, y por delante se va a formar el celoma peritario, que va a buscar el corazón. Ya sabemos que el desplegamiento cefálico, el corazón está anterior a esto está el septum transverso, que es el mesodermo. Septum transverso, o tabique transverso. Y esto va a formar diafragma, por eso hay que recordar. Acá donde sigue el corazón va a estar en esta zona. Tenemos que poner acá para formar un diafragma. Volvemos entonces a la formación del celoma. Acá está, tiene más de esta forma de herradura. Acá tenemos la vesícula cerebral, el corazón, amarillo el tubo digestivo. Y se va a formar entonces esta estructura. Lo que era acá está con toda la herradura, que vamos a ver
peritoneal, que es la que va a ayudar a la cavidad abdominal. Y acá tenemos el esquema, el seroma intraembrionario entonces va a formar la cavidad corporal embrionaria. En la cuarta semana va a tener las tres porciones: cavidad pericárdica, ya está, dos canales pericárdios peritoneales, a los lados del intestino, a los lados del intestino, con un canal, y la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal va a formar la cavidad abdominal, acá está formada la cavidad pericárdica, y los canales van a estar en el borde que después van a delimitar. Entonces, la formación de las cavidades, nuevamente vamos a recordar los plegamientos, porque como ya hemos visto, ahí se forman las cavidades, ¿no? Acá tenemos a los 19 días, 20 días, y esto lo explicamos más al detalle, esta misma figura que está de más grande. Y el 19, va formando sus tubos neurales, cavidad miótica, saco uterino, acá están los espacios sinómicos que han dividido, ¿no? La placa lateral de las partes somáticas y parte del cuerpo. Entonces ya va a empezar el plegamiento. Día 20 ya el plegamiento, como pliegues se van formando estas estructuras, y acá vemos nuevamente la capa visceral y la capa parietal. Entre ambas se va a formar la cavidad corporal embrionaria que mencionamos. Seguimos avanzando, ya se está estrangulando el saco uterino, ya está creciendo más la cavidad miótica, sigue el plegamiento, ¿no? Plegamiento con los pliegues se van viviendo acá, nuevamente el mesodermo visceral y el mesodermo parietal. Acá ya está casi por terminar. Tenemos acá el mesodermo visceral, el mesodermo parietal, y se va a cerrar completamente, quedando solo, dijimos, en comunicación con el saco uterino a nivel del intestino medio, o sea, por acá donde va a ser un librito del nuevo ser. Y acá se cerró completamente, entonces se formó ya la cavidad corporal embrionaria o seroma intraembrionario, se formó ya, como ya vimos, el tubo digestivo, y acá está el mesodermo, el mesenterio dorsal formado por las dos láminas. Entonces acá se formó, este es el mesodermo parietal y acá el mesodermo visceral. Entonces formó ya lo que es la cavidad corporal embrionaria. Está todo encerrado, está la cavidad, pero está todavía en las estructuras superiores, las torácicas y las abdominales. Esto ya lo hemos visto realmente, lo vamos a ver siempre hasta que se canse. Y vamos a ver las membranas venosas que son las membranas. No, las membranas son membranas compuestas por fibras que tapizan las paredes. Entonces eso viene de los visceral y del parietal. ¿Qué va a ocurrir? Así como tiene el intestino, todos las vísceras van a tener un sistema visceral. El intestino tiene un sistema visceral. Entonces si tenemos el estómago, ya que el estómago va a tener su capa visceral, y dentro del abdomen está así, lo que está por dentro es la capa parietal. En el caso del abdomen se va a llamar peritoneo parietal porque está en la pared, y peritoneo visceral el que cubre el estómago. El intestino tiene su peritoneo visceral, el vaso también, todos los órganos van a tener una capa que es mesodermo visceral. Y todo el abdomen por dentro está cubierto con este peritoneo parietal, que en el abdomen se llama peritoneo. En la caja torácica vamos a tener igual. Cada pulmón va a tener su membrana visceral que se va a llamar pleura visceral. Y el tórax así va a tener su capa parietal que recubre la pared que se va a llamar pleura parietal. Entre ambos, el pulmón, ya lo vemos cuando hablamos respiratorios, tenga el espacio pleural, la cavidad pleural. Ya entonces, y justo con mesenterio que lo vemos ya después, es un sistema.
abdominales en adentro, todas las vísceras están afuera. ¿Qué tenemos? Extropia vesical. No cerró en la parte inferior a nivel de la vejiga y nace con la vejiga afuera. Y acá también tiene lesiones del pecho. Extropia cloacal. No se vino con la cloaca, no cerró bien la línea de la y acá tenemos otro paroceles que ya es la parte digestiva, ¿no? Los paroceles pasan a través del cordón umbilical, las vísceras, y nacen con el cuerpo y la boca. Bien, entonces, para terminar esto, se formó la cavidad, no se le puede dar la cavidad por el corporal embrionaria, entonces ahora tiene que separar la cavidad abdominal de la cavidad oral. Es importante el tabique transverso que habíamos hablado, que viene del mesodermo, que se va a formar el diafragma. ¿Qué es el diafragma? No conoce el diafragma, es un músculo muy potente que básicamente tiene musculatura, que acaba un tendón. Entonces es una estructura que se encarga de fijar los músculos a los huesos o a otros ¿Y por qué ese músculo potente que no le ayuda a la respiración y otro la presión de la zona del mayor ascensor? Si no mira el diafragma, todo se va. Entonces, retomamos con el Profesor, disculpe, ¿puede cerrar la puerta? Mucha bulla, ya no escucho nada ya. Entonces, nuevamente, vista sagital, el sistema de desarrollo de la rotocorda, la ventana un poco faringe, el corazoncito va a formarse acá, lo vimos el celoma pericardio de la cuerda. Acá está, ahí está desarrollando el corazón. Y por delante tenemos el septum transverso que es mesodermo. Se empieza a ver el plegamiento encefálico, se va a ubicar acá el septum transverso del corazón. Y después ya va a estar en este nivel, porque va a formar el diafragma. Un corte ventral, día 24, creo que no ve, el neuroporo anterior todavía abierto, ¿cierto? Porque cierra el día 25. Vemos la cavidad pericárdica y vemos acá el intestino. Este es el alma, también hay una foto con la misma esquema. Y acá el tabique para formar el tabique transverso al cuerpo y va a formar el diafragma, entonces preparando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y acá también el tabique transverso es importante porque va a formar el diafragma, pero aparte ahí se va a desarrollar el hígado inicialmente. Entonces, ¿qué va a haber acá? Es un corte ya así, un corte transversal. Vamos a ver, acá están los pulmones, estos son los canales neuropericárdicos, peritoneales, es el corazón, y acá se van a formar estos pliegues neuroperitoneales, neuropericárdicos que se van a ir uniendo uno con otro para formar la cavidad pericárdica y separar el corazón de los pulmones. Acá tenemos más grande, acá están los canales o conductos pericardio-peritonearios que unen la cavidad pericárdica con el peritoneo, y por acá van a estar inicialmente los pulmones. Donde están los flechitos, donde están los dos canales, que está a los lados de este intestino. Entonces, acá realmente los pliegues pericárdicos van a estar acercándose para separar la cavidad pericárdica de las cavidades pulmonares. La parte ventral, la parte dorsal, la parte pulmonar, la rotocorda. Y por fin se están uniendo, se llegaron a unir y se para entonces el corazón, entonces ya se formó la cavidad pericárdica y acá la cavidad pleural. Los pliegues pericárdicos se van
cortaron completamente. Entonces hasta aquí ya está separado el corazón de los pulmones. Ahora falta separar esta cavidad torácica del abdomen. Entonces ahí donde va viene la formación del diafragma. Acá está una vista anatómica, este está al revés, esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral, la vértebra, y como vemos, este color indica que es un músculo sumamente potente, ¿no? Por acá están los pilares, y acá va a estar el tendón. Es un tendón muy potente que va a resistir la presión. Y acá inicialmente vemos agujeros que son por donde pasa el esófago, la aorta, y viene la formación del diafragma. Para eso tenemos estas imágenes en la cual este es el tabique transverso de fuera. Este es la parte dorsal, parte ventral. En la parte ventral va a estar el tabique transverso y acá se van formando los pliegues neuroperitoneales. Y acá van a estar los canales pericales peritoneales que forman los pulmones, que están al lado del intestino, que está por acá. Entonces, estos pliegues neuroperitoneales van a ir avanzando hasta concluir a este tabique transverso para poder formar el diafragma. Entonces, acá lo vamos a ver más al detalle. Entonces, el diafragma se va a partir de 4 componentes. Centro transverso, las ventanas neuroperitoneales, que son estas celestes, el mesenterio dorsal del esófago, que es acá, y las protrusiones musculares de las paredes corporales. Este que está de rojo, como ustedes vieron, acá la muscular bastante gruesa, que eso viene de esta formación. A nivel de las somitas de los cervicales C3, C4, C5 van a formar esta parte muscular. Entonces se va a formar el diafragma. Entonces ahora veremos más a detalle, ¿no? En la quinta semana entonces ya aparecen estos pliegues neuroperitoneales, los cuales dijimos están avanzando. En la séptima semana ya están casi cubriendo al centro transverso. La dirección atención nos indica cómo van avanzando hasta la parte ventral. Y finalmente ya al cuarto mes se fusionó todo y se formó el diafragma. La parte muscular, como acá la parte del tendón, el tendón central del diafragma, la parte, acá van a estar los pilares del diafragma, los pilares lo unen a la columna vertebral poniendo, y la parte muscular formada por esta estructura de los somitas cervical 3, cervical 4, cervical 5. Y se formó entonces al cuarto mes el diafragma. Una vista central, podemos ver la estructura, ¿no? Que lo hemos ahora. Y finalmente una anomalía concreta que podemos ver acá es la hernia diafragmática. ¿Por qué? Por falta de cierre de los pliegues, de estos pliegues neuroperitoneales. No se formaron adecuadamente, entonces se forma una hernia. ¿Qué es una hernia? Una salida de órganos donde no existe, ¿no? Entonces, como dijimos, la presión del abdomen es mayor que la del tórax, y entonces las vísceras pasan bien a través del agujero que se formó, pasan hacia el tórax. Y acá hay una fotografía en la cual vemos gases en el tórax. Esto como uno lo diagnostica. Si uno escucha a un niño que nace con dificultad respiratoria y escucha los pulmones, porque nace un niño con dificultad respiratoria o con cualquier problema, uno examina todo, el pulmón, el corazón, escucha todo. Y se escuchan ruidos hidroaéreos, ¿no? Que se llaman así ruidos hidroaéreos sobre el estómago. Cuando está fumando no les cruje, me cruje y no les cruje. Parece que hablaran los intestinos. Se vísceras abdominales. Entonces está el diagnóstico de hernia diafragmática. No se formó bien, los pliegues neuroperitoneales no avanzaron bien y se formó esta hernia, que la más común es la que se llama hernia de Roche-Gallet. Y pasan las vísceras acá, el niño nace con dificultad respiratoria porque como presiona, entonces comprime el pulmón, comprime el corazón, a veces están todas las vísceras por acá depende del tamaño, y es una hernia
grado de urgencia. Muy bien, ¿dónde es esto? ¿En Tacna? ¿Dónde es? Dice... Lima. Allá. Ah, no voy por ahí. A ver, muchas veces cuando no cierra la pared el niño nace solo con esa malformación, la víscera hasta afuera. Si es así, una operación de emergencia, le cubren con suero fisiológico, inmediatamente sale operaciones, si no hay ningún otro problema lo cierran y eso es todo y el niño va muy bien. ¿No? Sí he podido ver casos así. Pero en otros casos asociado con otras malformaciones múltiples, Ahí sí ya no. a veces se mueren a los minutos, nada más se mueren. Pero llegan a nacer Pero sí, con su anomalía. sí, Ya. la leucemia sí eso vive solo horas, bien jóvenes, sobre todo, estudien, y lo importante estamos la literatura que les he mencionado, alrededor de más blanco, pero hay video. Hace tiempo tiene que ver el video que yo quiero. ¿Qué? ¿Qué lo mando? ¿Está colgado? ¿En YouTube? Ya, le voy a enviar, perdón, la atención. No, entra ahí, minúsculo eso y sale. Escuchen, por favor. Están haciendo preguntas importantes, nadie hace caso. Bertina, Lisa, ya, lo veremos más cuando vamos el tema de tiempo que se puede corregir, se puede operar. Si no se opera, es también emergencia, se opera. A veces nace con un esfuerzo acá, también el mismo y los seres, también se puede operar. ¿No? Otra cosa, el video son muy gracias por acordar. Un momento se los envío es sobre formación de las habilidades corporales para que lo comprenda un poco más. Ya, porque hay que muy bien.